Esta no será una típica versión que te toparás en los libros tradicionales de historia. Esa ya está más que contada. Esta es una historia diferente basada en la perspectiva de diversos autores para aquellos que estén dispuestos a escucharla. Todo lo que diga, por supuesto, se puede verificar con facilidad. Sin embargo, creo que a veces es justo que se logren escuchar diferentes voces para obtener diferentes perspectivas, ya que, como es de costumbre, la historia no es siempre como se cuenta. Y entonces, si te interesa escuchar y conocer sobre esta historia, comencemos. No comenzaré con la típica creencia de que todo el pueblo unido luchó por la independencia en México. Más bien plantearé cómo grupos de poder conspiraron por sus propios intereses, pero todos con el objetivo de tomar el orden político de la Nueva España. Por lo que el primer mito que se cuenta es el hecho de que hubo una guerra que durara 11 años. Lo que realmente hubo fue un periodo de 11 años donde diferentes grupos lucharon por diferentes intereses y que en algún momento esto derivaría en una independencia. Estas luchas por la búsqueda del poder fueron las guerras lideradas por una parte por Hidalgo y por otra parte por Morelos. También dieron lugar las guerras de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, o incluso una típica guerra iniciada por Fray Servando de Mier. Sin embargo, también creo que es importante mencionar la que para mí es la más importante de todos, la guerra de Iturbide. Entonces, para entender toda esta historia, habrá que iniciar desde el detonante del conflicto. En 1808, el rey Fernando VII es llevado prisionero a Francia y es formada la Junta Soberana de Sevilla, que gobernaría España en el nombre de Fernando VII para convertirse en la oposición de los Bonaparte, que habían tratado de tomar el control de la corona. Estas noticias llegarían eventualmente a la Nueva España, precisamente con el virrey José de Iturrigaray, el cual convocaría a los dos órganos de gobiernos más importantes en ese momento. Por un lado, la Real Audiencia, dominada por españoles, conocidos también como gachupines, y por el otro lado el Ayuntamiento de la Ciudad de México, formada por los españoles criollos, para determinar de esta forma la postura del virreinato ante el conflicto que se vivía en España. En este momento los españoles peninsulares y los españoles americanos no lograrían ponerse de acuerdo, por lo que los gachupines, por temor de ser removidos, tomarán la decisión de realizar un golpe de estado el 15 de septiembre de 1808, secuestrando al virrey y enviándolo a España acusado de traición, y por otra parte para asesinar a Francisco Primo de Verdad, un importante síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y para nombrar a un militar como virrey. Los criollos en este momento se darán cuenta que no habrá forma de que ellos puedan gobernar la Nueva España de forma local, y no, en ningún momento de forma independiente. Para 1808, México tenía aproximadamente 6 millones de habitantes, de los cuales casi 4 millones eran indígenas, 1.2 millones eran mestizos y la misma cantidad eran blancos criollos, siendo solamente entre los 15 y los 18,000 los españoles peninsulares, que por otra parte habría que decir que eran los que tenían el control administrativo del virreinato. Los criollos, al ver el golpe de estado, decidirán reunirse en diferentes grupos para armar conspiraciones para pelear por el poder. Entre ellas se encontraría la organizada por Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, el cual estaba aliado con un militar llamado Ignacio Allende, y que a su vez invitarían a un párroco muy popular de la ciudad de Dolores, Miguel Hidalgo. Sin embargo, no sería hasta septiembre de 1810 cuando alguien delataría la conspiración de Querétaro, siendo Ignacio Allende quien mandaría avisar a Hidalgo sobre la situación. Realmente, Miguel Domínguez e Ignacio Allende no buscaban un levantamiento armado como tal. Más bien, lo que pretendían eran formar alianzas con suficientes políticos, militares y clérigos que estuvieran de su lado para presionar al gobierno local y tomar el poder, sin necesidad de una guerra. Sin embargo, en contraparte, Hidalgo sí que buscaba un levantamiento armado, pero no precisamente para iniciar una independencia, más bien para tomar el poder de la Nueva España. Por lo que entre el 15 y el 16 de septiembre, al conocer la noticia de que los habían descubierto, Hidalgo decidirá levantar al pueblo de Dolores en armas, principalmente a campesinos, para formar un ejército no entrenado de aproximadamente 80,000 personas, gente que vivía en una pobreza y miserable condición, situación que curiosamente no había sido por los españoles peninsulares, sino por los criollos hacendados como por ejemplo el propio Miguel Hidalgo, pero este lograría convencerlos de que la causante de su miseria eran los españoles, ya que para entender un poco la motivación de Hidalgo de querer levantar en armas, habría que remontarnos al hecho de que el gobierno de la Nueva España le había quitado 3 haciendas por no haber pagado sus impuestos y aparte le había destituido como rector del colegio de San Nicolás,
aunque esto último por sus cotidianos líos con las mujeres y por robarse el dinero de la institución. Sin embargo, este castigo sería tomado por el propio Hidalgo como un conflicto personal, por lo que su levantamiento en armas sería llevado en contra de los españoles peninsulares de la Nueva España. Una cosa importante que hay que mencionar es que su movimiento, como mencioné, nunca fue de independencia, pues la base de esta creencia viene dada principalmente por el famoso grito que realizó. No obstante, no hay evidencia alguna de que ésta estuviera dirigida para una independencia. Más bien, lo que se tiene documentado fueron las siguientes palabras: viva Fernando VII y muera el mal gobierno, viva la religión y mueran los gachupines, viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Que si nos ponemos a analizar sus palabras, en ningún momento se está desvinculando del rey de España, más bien lo está reconociendo. Sin embargo, su discurso sí va dirigido a alguien, contra los españoles peninsulares que gobernaban en la Nueva España. Siguiendo nuestra historia, la primera ciudad importante de Hidalgo llegaría principalmente en Guanajuato, con su grupo de aproximadamente 80,000 personas, para tomar la Lóndiga de Granaditas y de paso quemar las casas de los españoles, saquear las ciudades, violar a las mujeres y armar ruedos de toros con los españoles para matarlos. En este punto creo que sería de gran importancia valorar qué tanto se merece Hidalgo realmente el nombramiento de padre de la patria, pero bueno, cada quien está en su decisión de tomar su criterio. Sin embargo, a raíz de los hechos, el arzobispo de Michoacán decidirá excomulgarlo, por lo que Hidalgo tomará la decisión de dirigir su ejército hacia Nayarit, otra vez tomando una decisión personal. En todo este camino lo acompañaría parcialmente Ignacio Allende. Sin embargo, las decisiones de Hidalgo llevarían a que Allende decidiera tomar su propio camino. En Nayarit, Hidalgo también se encontraría con Iturbide para sobornarlo con un puesto de alto rango y dinero para que se uniera a sus filas. Sin embargo, Iturbide no aceptaría y decidiría dirigirse hacia la Ciudad de México para preparar la defensa de esta ciudad. Hidalgo seguiría su camino entonces hacia la Ciudad de México y se encontraría con Morelos, el cual tampoco se le uniría, pues no compartía sus métodos violentos. Sin embargo, el 30 de octubre de 1810 se toparía con el primer encuentro militar contra un ejército de 6,000 soldados, en el cual el ejército de Hidalgo quedaría diezmado por la batalla de los Cerros de las Cruces y se retiraría de las puertas de la Ciudad de México hacia Guadalajara, dejando claro que 80,000 personas mal armadas no podían hacer nada contra un ejército bien entrenado. Finalmente, el general Félix María Calleja sería encargado de derrotar a Hidalgo en Guadalajara hasta que finalmente en enero de 1811 7,000 hombres comandados por Calleja destruirían al ejército de Miguel Hidalgo, el cual al ver la derrota intentaría huir hacia los Estados Unidos. Sin embargo, Allende lo arrestaría, pero ambos serían posteriormente traicionados y capturados y fusilados, quedando el movimiento Hidalgo prácticamente destruido, pasados 5 meses de su inicio. En este punto históricamente a Morelos le quedaría tomar la estafeta de la independencia, aunque con un movimiento totalmente distinto al de Hidalgo. Sin embargo, pese a que este no iniciaría como una independencia, con el paso del tiempo llegaría finalmente a transformar su movimiento hacia una. Lo que caracterizó a Morelos de Hidalgo es que este sí escuchaba a las personas más ilustradas que lo acompañaban, ya que delegaba funciones importantes y logró dividir correctamente el ejército para tomar ciudades importantes, por lo que, por otra parte, en su camino proclamaría los sentimientos de la nación, donde dejaría claro que no quería mantener una relación política con Fernando VII, por lo que el movimiento de Morelos realmente debería ser considerado el inicio de la independencia. No obstante, después de 3 años de victorias continuas y en su intento infructuoso de tomar Valladolid, Morelos sería derrotado por Iturbide, el cual dejaría a las tropas insurgentes diezmadas, quedándole 2 años posteriores llenas de derrotas y traiciones continuas hasta que finalmente Morelos fue capturado y fusilado en diciembre de 1815. De esta manera, la insurgencia prácticamente quedaría destruida y dando así fin a la guerra por la independencia de Morelos. En este punto, Félix María Calleja sería nombrado virrey de la Nueva España, mientras que Iturbide se retiraría del ejército, por lo que entre 1816 hasta 1820 el virreinato se mantendría en una calma sin guerras importantes, porque aunque los movimientos de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria aún se mantenían, el número bajo de guerrilleros los obligó a mantenerse escondidos en la Sierra de Guerrero y en la selva de Veracruz. Durante este periodo de calma,
En 1817 sucedería algunos eventos que marcarían un poco el devenir de la independencia. Desembarcaría en Tamaulipas Fray Servando Teresa de Mier, un cura nacido en Monterrey, desterrado de la Nueva España en 1794 y que viviría varios años en Europa, en donde se instruiría en la masonería de Inglaterra, por lo que antes de volver a México recibiría 1.000.000 de libras esterlinas y otro 1.000.000 de dólares de los Estados Unidos para luchar por independencia en la Nueva España. En este punto, sería curioso preguntarse a cambio de qué Inglaterra y Estados Unidos estaban interesados en una independencia en la Nueva España, pero posiblemente al final de este video o incluso en alguno de los próximos entenderás un poco más sobre este contexto. Pero en fin, fue así como se inició una esporádica guerra por la independencia, donde Fray Servando se uniría con el líder militar llamado Francisco Javier Mina. Por desgracia de Servando, este sería capturado rápidamente y enviado a Cuba, donde lograría escaparse para huir a Filadelfia con los masones, por lo que Javier Mina terminaría siendo históricamente considerado como el que mantuvo la llama de la libertad, aunque repito, gracias a intereses extranjeros. Hasta este momento no he hablado casi de un personaje muy importante en esta historia, Agustín de Iturbide, un militar que había estado presente todo este tiempo luchando contra los insurgentes y que históricamente es considerado el traidor de la patria. Sin embargo, Iturbide, pese a que peleó contra los insurgentes, también llegó a tener un plan de independencia, el cual chocaba con los procesos de Hidalgo y Morelos, pues él no buscaba una guerra como tal, donde hubiera miles de víctimas, ya que Iturbide estaba convencido de que el proceso de independencia solo se debería obtener en el momento adecuado en base a negociaciones, y solo cuando ésta se pudiera obtener. Este momento realmente llegaría en 1820, cuando en España Fernando VII es obligado a jurar una constitución liberal por el militar Rafael de Riego, un masón español liberal, para que de esta forma se lograra instaurar en España y en todos sus virreinatos una constitución liberal que le quitaba los privilegios a la Iglesia, a las grandes cúpulas de poder, y al igual que a todos los aristócratas que gozaban de grandes beneficios para convertirlos en igualdad ante la ley. Esta constitución, que entraría en vigor también en la Nueva España, fue lo que motivó curiosamente a la élite política a buscar una independencia que paradójicamente, en el proceso más liberal de la historia de México, es donde los más privilegiados del virreinato, que veían sus privilegios desvanecerse, decidirán unirse para no reconocer a la nueva Constitución de España y finalmente a ponerse de acuerdo para independizarse. En pocas palabras, y siendo honestos, la independencia de México no fue un proceso liberal o transformador, más bien un proceso ampliamente conservador por la élite política y económica de la Nueva España, los que hoy en día denominaríamos como fifís. De esta forma, en el mes de mayo de 1820, las personas más ricas de la Nueva España, reunidas en el templo de la Profesa, principalmente gracias a la Güera Rodríguez, iniciarían la conspiración por la separación de España. Son estas personas quienes convencerían a Agustín de Iturbide para que estuviera al mando de un ejército que liderara la independencia en México. Iturbide entonces decidirá poner en marcha su plan de independencia, el cual, como dije anteriormente, consistía en que en lugar de luchar una guerra por la independencia, se trataría de formar alianzas y negociaciones para unir a la mayoría de los militares a su causa. De esta forma, Iturbide, repartiendo su plan de independencia a lo largo del país, lograría convencer a varios líderes de la insurgencia, como por ejemplo Vicente Guerrero, con el cual también se reuniría en el poblado de Acantempan, para unir sus ejércitos y formar el llamado Ejército Trigarante de las Tres Garantías, por lo que fue realmente Iturbide y no Guerrero quien lideró la independencia y terminó proclamando el Plan de Paz y Libertad, conocido como el Plan de Iguala. De esta forma, el Ejército Trigarante se dedicó a desfilar por todo el Bajío entregando el plan de independencia, convenciendo a todos los militares a no pelear y a unirse a su causa. Finalmente, Juan O'Donoghue, quien era encomendado por la corona para evitar la independencia, al ver todo lo que estaba sucediendo en la Nueva España, decidirá reunirse con los líderes del movimiento, por lo que Antonio López de Santana organizará el encuentro entre O'Donoghue e Iturbide en la ciudad de Córdoba, Veracruz. De esta forma, en agosto de 1821 se firmarían los Tratados de Córdoba, tratados en los que O'Donoghue, como jefe político superior de España, reconocería la independencia de la Nueva España, con la idea de que a partir de ese momento la Nueva España pasará a ser una nación independiente, renombrada con el nombre
del Imperio Mexicano, un imperio constitucional y moderado, ofreciéndole la corona a Fernando VII. De esta forma, Iturbide y su ejército entrarían en una marcha triunfal el 27 de septiembre de 1821, curiosamente el primer desfile de la historia de México, para que finalmente el 28 de septiembre se consumara el movimiento con la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, por injusticias históricas, Iturbide es considerado como el traidor de la patria, esto debido al supuesto hecho de que se autoproclamara emperador. Sin embargo, eso no fue lo que realmente sucedió. En los tratados de Córdoba, la corona se le ofrecía claramente a Fernando VII o a alguno de sus herederos o hermanos, y solamente si nadie de ellos aceptaba la corona, se nombraría un emperador por las cortes del Imperio Mexicano. En marzo de 1822 llegaría la respuesta de Fernando VII, el cual no reconocería la independencia ni el Imperio Mexicano, considerando todo el proceso como ilegal y Agustín de Iturbide fuera de la ley. Debido a la negativa del rey, fue el Congreso del Imperio quien, reunido en una junta extraordinaria, nombrarían a Agustín de Iturbide como emperador de México, postulado por la mayoría de los grupos militares y de pobladores. Sin embargo, Iturbide terminaría abdicando el trono en marzo de 1823. La razón principal fue porque todos aquellos que lo habían apoyado al inicio, 9 meses después, ya estaban en su contra por la supuesta autoproclamación. Y digo supuestamente porque, como acabo de explicar, eso no fue lo que sucedió. Para explicar el origen de esta conspiración, en México se había presentado ante Iturbide Joel Robert Poinsett, un masón y espía americano que le había pedido a Iturbide la venta de territorios en el norte de México y firmar un permiso para enviar colonos a Texas. Sin embargo, Iturbide se negaría en ambas peticiones, por lo cual Poinsett se dedicaría a organizar la masonería en México al mando de Vicente Guerrero, con el objetivo de derrocar a Iturbide al muy estilo americano, para mejor proclamar una república, principalmente porque en un imperio el poder lo obtendría una persona por un periodo largo de tiempo, pero en una república este se turnaría periódicamente. De esta forma, Estados Unidos lograría hacer que Vicente Guerrero, aliado con Antonio López de Santana, iniciara una conspiración para derrocar a Iturbide. Y es aquí donde también regresaría Franz Servando Teresa de Mier, el masón que se había quedado en Filadelfia, para también conspirar para asesinar a Iturbide. Cuando Iturbide finalmente se entera de que su Congreso estaba conspirando en su contra para asesinarle, decidirá disolver el Congreso, el cual también sería en parte el mayor error que cometió, pues fue la justificación perfecta para que los conspiradores lo llamaran tirano y traidor, por lo que Santana, Guerrero, Teresa de Mier, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria se unirían una vez más para derrocar a Iturbide. Finalmente, Iturbide decidirá abdicar e irse al exilio para evitar una guerra en la recién nacida México. De esta forma, los republicanos tomarían el poder e instaurarían la República Mexicana en 1823. Irónicamente, festejar la independencia el 27 o el 28 de septiembre hubiera sido festejar la independencia de Iturbide. Es por esta razón que los republicanos serían los que moverían esta fecha al 16 de septiembre para darle todo el mérito a Miguel Hidalgo, y que en lugar de que se festejaran 2 años de independencia en 1823, se decidirán festejar 13, y de esta forma tachar de la historia a Iturbide y considerarlo como traidor. Fue así como históricamente la primera élite política reescribiría la historia a su conveniencia por primera vez. Y sí, porque ha habido más de una. Por último, sería bueno preguntarse nuevamente cuál fue el objetivo real del espía americano Joel Poinsett para derrocar a Iturbide. Bueno, si recuerdan las peticiones que le había hecho a Iturbide, se podrán dar cuenta que una vez que Vicente Guerrero logró derrocar a Iturbide y los republicanos finalmente tomaran el poder, estos serían quienes le darían el permiso a los americanos para mandar colonos a poblar Texas. E imagino que sabrán lo que pasó unas cuantas décadas después. Ironías de la vida, ¿no lo creen? Pero bueno, ¿qué más queda decir? Si te ha gustado este video, me gustaría que dejaras un like o un comentario, que te suscribas a mi canal. Más de este tipo de videos se vendrán en el futuro. Muchas gracias y hasta luego.